Buenos días, Dios nos bendiga. Vamos a dar comienzo al tiempo con la palabra del Señor. Continuando con esta serie, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Estamos en Mateo capítulo 23. Hoy vamos a leer el versículo 14. Estamos viendo la semana pasada, ¿no? Cómo Jesús comienza ahora a hablar, ¿no? De 8 ayes en total en contra de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los que tenían responsabilidad de enseñar la ley de Dios, la palabra de Dios. Y en el versículo 13, ¿no? Leímos que si hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, le dice hipócritas, en 7 de estos 8 ayes le repite esta frase, hipócritas. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Luego dice el versículo 14, lo leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, se lo repite, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, que te temor santo y reverente hacia ti, Señor. Gobierna nuestras vidas, Señor. Que podamos siempre, Señor, actuar, Señor, oh Padre Santo, bajo ese dominio propio que tú nos das, Padre Santo, Señor. Guardándonos, Señor, oh Padre Santo, de cometer toda clase de injusticias, Padre. Y aún más, Señor, en contra de los desfavorecidos, oh Dios amado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, y te damos las gracias, Padre Santo. Amén. Vemos aquí ahora que Jesús le dice otra sentencia y le da la razón, el motivo por el cual le da esa sentencia. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ya vimos la semana pasada el significado de esta palabra, ¿no? Dice, porque devoráis las casas de las viudas. Hacían de la religión, de la apariencia de piedad, era como que se pusiera una máscara, ¿no? Para cometer tremendas atrocidades, ¿no? En nombre de esa religión. Dice, porque devoráis las casas de las viudas. ¿Cuáles eran las atrocidades que hacían? Bueno, pues sus ojos estaban puestos en las casas, en las haciendas de las viudas, de las mujeres que había fallecido su marido, y las mujeres no tenían, ¿no?, potestad para llevar los negocios, eran los hombres los que los llevaban. Entonces, ellos en su maldad buscaban incluso en la ley argumentos para a llevar la administración, ¿no?, de los bienes de las viudas. ¿Pero con qué objetivo? Devorarlas, es decir, quedárselos. Se vestían de apariencia de piedad, se ganaban la confianza de las viudas, hacían largas oraciones, dice, devoráis la casa de, y como pretexto, es decir, la carta de presentación que ellos hacéis largas oraciones. Dice que se pasaban hasta 3 horas orando, ¿no?, buscando palabras rebuscadas para orar, para impresionar, aparentando ser santos, ¿no?, verdaderos santos, de manera que ninguna de estas mujeres pudieran pensar de que un hombre de estos les podría engañar. Pero vaya sorpresa, ¿no? Jesucristo consigue el corazón de estos hombres. A Dios nada se le puede ocultar. Y después que Él hace callar a todos los fariseos, los saduceos, los escribas con todas sus preguntas, con todas sus cosas, Él les hace una pregunta acerca de Juan el Bautista, acerca de quién es hijo David. Ellos no pudieron responder y a partir de ahí ya no le cuestionaron más, ya no se atrevieron a hacerle más preguntas, los cayó. Pero ahora le empieza a denunciar su pecado, porque no querían entender, no querían arrepentirse. Y se nos presenta 6 largas oraciones. Jesucristo no está condenando aquí las largas oraciones. De hecho, Él mismo se pasaba la noche orando.
se le pasaba las horas orando, se apartaba así de un lugar solo y se pasaba largas horas orando al Padre. Él no está condenando eso. Nosotros tenemos muchos motivos de oración, de súplica, de rogativas al Padre, de pecados por confesar. Tenemos mucho que hablar con Dios, de estar en su presencia orando. Jesucristo no está condenando eso, sino la hipocresía, que lo hacían con un objetivo de devorar, de quedarse, de despojar a las viudas de sus casas, de sus haciendas, de sus negocios. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y Jesucristo lo sabía. Tanto es así que en Lucas 18:3, Jesucristo habla de la importancia, ¿no?, de orar sin cesar y hace una parábola. Y en la parábola, ¿qué ejemplo utiliza? Dice, también le refirió, 18:1 de Lucas, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Jesucristo sabía la maldad de estos hombres, por eso dice, hazme justicia de mi adversario, porque sabía que estaban cometiendo injusticias, ¿no?, con las viudas, que buscaban devorar la casa de las viudas, y lo hacían y se ponía una apariencia de piedad. Luego en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia de Jesucristo se tiene que ocupar de las viudas, de los más desfavorecidos. Y no se puede cometer injusticia con eso. Dios está al tanto de eso. Y estos hombres no tenían temor de Dios. Lo hacían conscientemente, lo hacían planificado, lo hacían con maldad en el corazón. Luego Santiago 1:27 dice de la siguiente manera, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Jesucristo, mira, si tú quieres ser religioso, mira, practica, visita a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guárdate sin mancha en este mundo. Ahora, estos hombres hacían todo lo contrario. Estos hombres se ponían una apariencia de piedad, hacían largas oraciones, engañaban a estas viudas para desposeerlas de sus propiedades, de sus haciendas, de sus casas. Y ahora viene la sentencia. Es porque le dice, ahí vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y aquí está diciendo mayor condenación, es decir, hay una condenación, ¿no?, para los que se van de este mundo sin Cristo, pero a él les está diciendo una mayor condenación. Como mismo hay recompensa en el reino de los cielos, hay quienes recibirán más recompensa y hay quienes recibirán menos recompensa en función del sacrificio que hayan hecho, de la renuncia que hayan hecho de sus propias vidas por causa del Evangelio. Dios no es injusto, y mientras más tú renuncias a las cosas de este mundo por servirle a Dios, mayor es el galardón en el reino de los cielos, mayor es la recompensa. Pero ojo para los inconversos, ojo para los que se van sin Dios, sin Cristo de este mundo. Hay una mayor condenación para los que se atreven, los pseudoapóstoles, los profetas, los superungidos, que se atreven a utilizar el nombre de Dios y utilizando la palabra de Dios como fuente de ganancia. El obrero es digno de su salario, sí, pero no para estar trasquilando a las ovejas, no para estar buscando la oportunidad y con esa malicia, con esa maldad en el corazón. Y es lo que hacían estos. Que Dios libre y nos libre a todos sus hijos, a sus hijas de caer en semejante hipocresía, de aparentar piedad para quitarle, despojar a las personas de alguna
de algún bien material o lo que sea. Que Dios nos guarde de eso. Dios nos bendiga.